Buen día, mi nombre es Elizabeth Natalie Rosa Rábago, soy profesora e investigadora de la Facultad de Derecho Tijuana y en esta ocasión les invito a reflexionar sobre este tema tan importante que es las personas en contexto de movilidad y la violencia estructural, desafíos para la paz. En este momento es importante reconocer cómo la violencia estructural afecta el cómo construimos la paz, ¿no? Y cómo señalamos que esta movilidad humana de las personas no es solamente hablar de movimientos geográficos o de un lugar, un desplazamiento de una persona de un lugar a otra, es hablar de estas trayectorias que normalmente están marcadas por la desigualdad, por la exclusión y en muchos casos incluso por la violencia. En ese caso es muy importante señalar cuáles son las causas que generan la migración, esta movilidad humana de las personas, porque muchas veces la migración estuvo asociada a temas, por ejemplo, de carácter económico, como alguna de las más básicas, ¿no? Reunificación familiar, pero ahora vemos cómo el fenómeno de la migración tiene otros colores, ¿no? Y vemos cómo se ha reforzado, por ejemplo, la violencia generalizada en los estados que hace que las personas tengan que huir de sus estados, las altas tasas de homicidios, la operación dominio de las pandillas en ciertos territorios, la incursión del narcotráfico, la pobreza extrema, los altos costos en las canastas básicas, energía y agua, la corrupción política, la delincuencia organizada y también el cómo hacerle frente a esta delincuencia organizada, ello como alguno de los factores que están generando la migración de las personas en la actualidad. Y, por ejemplo, lo que podría sumar también incluso cuestiones medioambientales. No solamente las personas están migrando por las causas clásicas que se conocían en décadas atrás, sino que ahora el contexto de violencia forma parte fundamental de esta migración de las personas. En ese sentido, también es importante reconocer que en la migración interactúan distintos grupos de atención prioritaria y hay una interseccionalidad que nos obliga a revisar los casos desde esa mirada muy particular. ¿Qué pasa cuando esa persona migrante no solamente es migrante, sino además es una niña, niño o adolescente, o es una mujer, o es una persona de la comunidad LGBTIQ+, es una persona de la comunidad indígena, es una persona con discapacidad, es una persona con desventaja económica o es una persona afrodescendiente, por señalar algunos? La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que migran y que se van agregando estas otras complejidades o intersecciones van agravando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y que por lo tanto exige medidas o respuestas mucho más concretas, mucho más acordes y comprometidas por parte de los estados para garantizar la protección de sus derechos humanos, justamente porque están en un riesgo todavía mayor. ¿Cómo se traduce la violencia estructural en los estados, en los contextos de movilidad humana? Es a través de, por ejemplo, la falta de vías legales y seguras para migrar, ¿no? Generalmente lo hacen en condiciones poco aptas, en terrenos complicados, donde corre peligro su vida o su integridad física, cómo las políticas de contención y detención están marcando el cómo llevan la movilidad humana en el sentido de esta criminalización asociada naturalmente a la migración, de detener a las personas migrantes cuando lo único que puede atribuirse es una falta administrativa por un ingreso irregular, pero no es el sinónimo de delinquir o que genere o motive una detención para una persona que está migrando. El cómo se hace esta criminalización a la migración y cómo están en los estados, particularmente en el caso del Estado mexicano, esta ausencia de mecanismos efectivos para proteger esos derechos. Y muchas veces la propia política migratoria orilla a las personas migrantes incluso a no acercarse a las instituciones. Una persona migrante teme acercarse a denunciar, por ejemplo, que ha sido víctima de algún delito, porque al hacerlo va a anunciar al Estado de alguna manera que está aquí y lo que quiere es justamente no ser detectado para seguir avanzando en su trayecto de migración, ya sea porque atraviesa México como tránsito, como un país que cruza para llegar, por ejemplo, a Estados Unidos, o porque finalmente tiene como objetivo asentarse en México, pero huye justamente de estos contextos de violencia que particularmente podemos ver muy personificados en el caso de Centroamérica, como esta violencia eh, transformada en esta existencia de pandillas y violencia, pues va generando que las personas tengan que dejar sus lugares de origen, muchas ocasiones dejando sus pertenencias,
ya sea bienes muebles o inmuebles, con el ánimo de rescatar lo más importante, la vida de ellos, de sus familias, y por eso en muchos casos las niñas y los niños viajan, que además en modalidad no acompañada, o que migran las familias conjuntas. Para eso es importante que el Estado genere respuestas integrales basadas siempre en una política de derechos humanos. De acuerdo a las sentencias de la Corte Interamericana, se ha establecido que el Estado puede fijar, por supuesto, sus políticas migratorias, pero nunca deben de ser alejadas de la protección de los derechos humanos. Ese es el margen que debe de rodear a las políticas migratorias en nuestros estados. Además de este tipo de situaciones, las personas están expuestas a otros riesgos cuando deciden iniciar un tránsito migratorio. Están expuestos a las redes de trata, a la violencia institucional, a la separación familiar y en muchos casos a la privación de la libertad bajo esquemas que contravienen los estándares internacionales. Los estándares de protección internacional, como la Corte Interamericana o los propios comités de Naciones Unidas, han establecido que la detención es una medida de último recurso que no se debe utilizar en el caso de las personas migrantes porque no están cometiendo un delito, es simplemente una falta administrativa. Y lamentablemente la práctica migratoria en nuestro estado ha enfocado o se ha ido hacia la detención de las personas migrantes, incluso priorizando temas de unión familiar para detener a las personas migrantes, tanto niñas y niños, que ellos corren mayores riesgos cuando se enfrentan a este tipo de riesgos como las redes de trata, la violencia institucional o incluso la propia separación familiar, ¿no? Los exponen a lugares con alta cantidad de personas en condiciones de hacinamiento, con la falta de acceso a otros derechos como la salud, la educación y cuestiones de salud básica. De acuerdo a Johan Gultung, se ha considerado que la violencia estructural se refiere a condiciones sociales, económicas, políticas o culturales, lo que impide que las personas satisfagan sus necesidades básicas o ejerzan sus derechos. Así también se ejerce la violencia estructural. Y en ese sentido es importante reconocer que la paz no solamente es la ausencia de la violencia directa, implica también la existencia de condiciones que garanticen justicia social, igualdad de oportunidades, acceso efectivo a derechos y, por supuesto, el respeto a la dignidad de todas y de todos. En ese sentido, les contaría algunos de los principales desafíos en materia de derechos humanos para las personas que están en contexto de movilidad. Y bueno, un poco para ir planteando y dejando algunas reflexiones de dónde están las áreas de oportunidad donde se tiene que trabajar como parte de los estados para avanzar en estos desafíos o en estos retos presentes, permanentes y no solamente en nuestro estado, sino a lo largo del mundo. Reconocer a las personas en movilidad como sujetos de derecho. Las personas migrantes, aunque tengan una situación irregular, son personas y tienen el reconocimiento de los derechos que todas las personas tenemos. Y entonces, en ese sentido, si revisamos, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución, establece que la Constitución reconoce los derechos a todas las personas, tanto de lo contenido en la Constitución como en todos los tratados internacionales. No hace diferencia por tanto una situación migratoria regular o irregular. Entonces es importante partir de esa primera base. Las personas en movilidad son sujetos de derechos, todos los derechos que tiene que garantizar el Estado para todas las personas y no se pueden hacer distinciones entre ellos. Es importante fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar derechos en tránsito y en destino. El cómo se denuncian las violaciones a derechos humanos, el tipo de procedimientos administrativos para evaluar, por ejemplo, características específicas de las personas que migran. Hay personas que migran y que son detectadas por el Instituto Nacional de Migración que deben de ser canalizados, por ejemplo, a Comar cuando detectan que se requiere protección internacional para estas personas y entonces esos mecanismos no están llegando, prácticamente las solicitudes están enfocadas en una deportación y no en proteger a los derechos de las personas. Como 3, avanzar hacia modelos de gobernanza migratoria más humanos y coordinados, particularmente en regiones fronterizas. Es muy importante que entre naciones logren consensos de cómo llevar el tema de la protección de las personas en contexto de movilidad, pero además también al interior de los estados, una coordinación entre, por ejemplo, la federación y los estados, las entidades federativas, los municipios, para hacerlo de manera coordinada y siempre en respeto
a los derechos humanos. Visibilizar y atender las intersecciones de vulnerabilidad, esto que les comentaba hace un momento, considerar que las personas que migran no solamente pueden estar en una situación de vulnerabilidad por ser migrantes, sino que además puede interceder el tema del género, de la edad, del origen étnico, de la condición socioeconómica, de su pertenencia a un grupo de la comunidad LGBTIQ+, o de personas con discapacidad, etcétera, que pueden agravar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Y, muy importante, el cambio en la narrativa social, ¿no? Dejar de pensar que las personas migrantes vienen a delinquir, no se deben de respetar sus derechos, y otro tipo de frases que se llegan a utilizar para demeritar la protección de los derechos humanos para las personas migrantes. Hay que cambiar en conjunto esta narrativa que permita abordar a las personas migrantes y este fenómeno tan complejo de una manera más integral y más protectora de los derechos humanos de las personas. En ese sentido, la Corte Interamericana ha desarrollado, a través de su jurisprudencia, tanto de la función contenciosa como de la función consultiva, elementos básicos que los estados tienen que considerar como estos estándares de protección de derechos humanos para proteger a las personas en contexto de movilidad en los estados. En ese caso, me gustaría resaltar algunas opiniones consultivas muy valiosas, debo decir un par solicitadas por el Estado mexicano. Esta opinión consultiva, que es la 16 de 1999, la solicitó México a la Corte Interamericana y se denomina el derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Esta opinión consultiva se centra justamente en el derecho que tienen las personas a la asistencia consular. Aportes claves de esta opinión consultiva es que el estatus migratorio no puede justificar la negación de derechos humanos, que todos los trabajadores, en el caso de los países en situación ya sea regular o no, tienen derecho a condiciones laborales justas, dignas y equitativas, y que se rechaza por parte de la Corte Interamericana, lo establece así, cualquier forma de discriminación por motivo de nacionalidad o de una situación migratoria. Luego viene la opinión consultiva 18 del 2003, que también solicita, en este caso México, a la Corte Interamericana, y que es denominada Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. El tema central era justamente hablar de derechos laborales de las personas migrantes sin documentos. ¿Cuáles son los aportes claves de esta opinión consultiva? Reconocer a las personas migrantes como que tienen este derecho al debido proceso y a ser informadas de sus derechos consulares, y subraya que el incumplimiento de este derecho puede afectar la validez de un proceso penal. Después viene la opinión consultiva 21 del 2014, que esta es una opinión consultiva que se solicita a la Corte Interamericana por 4 estados en conjunto: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y justamente se enfoca en la migración de niñas, niños y adolescentes. En ese momento, esos estados que solicitaron esta opinión consultiva tenían la migración de niñas y niños, en algunos casos con familia, pero en otros casos también no acompañada, y su duda genuina presentada a la Corte Interamericana es: ¿qué debo de hacer en estos casos donde la niñez está migrando? Y entonces denominan a esta opinión consultiva derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y o en necesidad de protección internacional. El tema central era justamente cómo se protege integralmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y las aportaciones claves son, por ejemplo, el eje que tiene el interés superior de la niñez en todo proceso migratorio. Lo que eso implica: considerar la opinión de la niña o el niño, analizar su contexto social, económico, familiar, es decir, que hagas un verdadero análisis de qué es mejor para esa niña o niño y qué medida, por lo tanto, es la ideal para tomar en esos casos. No todos los casos se deben de resolver de la misma manera, sino en cada caso particular, atendiendo el interés superior de la niñez. Habla sobre la prohibición de la detención migratoria en menores de edad, incluso cuando se encuentren con sus familias. Prohibición absoluta, de acuerdo a los estándares interamericanos, para la detención de las niñas y niños migrantes, y establece garantías especiales en procedimientos migratorios: asistencia legal, intérpretes, audiencias apropiadas acordes a justamente las condiciones de niñas, niños y adolescentes. Después vienen algunos casos ya en la función contenciosa de la Corte Interamericana. Hay varios, yo mencionaría solamente un par. Por ejemplo, me he adelantado primero, hay una opinión consultiva más, está la opinión consultiva 25, que es del 2018, es una de las más recientes y que aborda estos temas, y es que Ecuador hace una consulta sobre justamente la figura del asilo.
denominan esta opinión consultiva instituciones nacionales de derechos humanos en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En esta básicamente se dedica a resolver sobre la interacción de las normas internacionales de derechos humanos y las prácticas del asilo. Y los aportes claves de esta opinión consultiva son que se reconoce el asilo como un derecho humano, se aborda en esta opinión consultiva sobre el principio de no devolución como una norma ius cogens, y habla de las garantías procesales para los solicitantes de asilo que se deben de garantizar y cuáles son los deberes de los estados frente a estas solicitudes de asilo. Una opinión consultiva muy relevante para entender la parte de la protección internacional dentro de estas movilidades humanas. Y luego, bueno, vienen este par de sentencias que llegan, particularmente elegí dos que son contra República Dominicana, que son el caso Yanni Bosico contra República Dominicana. En este caso son dos niñas que nacen en República Dominicana, eran hijas de madres de origen haitiano, que nacieron en el territorio ya de República Dominicana una vez que se da la migración de sus mamás, y se les niega el reconocimiento a su nacionalidad. Aquí lo que sucedió fue que las autoridades dominicanas se negaron a emitir las actas de nacimiento de las niñas, argumentando que sus madres no podían presentar ciertos documentos, en particular la cédula de identidad dominicana, aunque ellas estaban naciendo en este territorio de República Dominicana. Aquí se abordan muchas cuestiones como el derecho a la nacionalidad, la discriminación racial en las políticas y las prácticas migratorias, la protección de derechos de los niños y de la igualdad, protección judicial y garantías judiciales. Básicamente aborda la Corte cómo este acto de negar actas de nacimiento conlleva una serie de violaciones a derechos humanos. Cuando niegas un acta de nacimiento, un registro, estás también negando su existencia y por lo tanto el cómo accede a estos otros derechos como a la salud o la educación, básicamente anulas la existencia de estas, en este caso, dos niñas en particular. Y bueno, de ahí viene una serie de recomendaciones, medidas a adoptar por parte del Estado, que tienen que ver justamente con la restitución, que en este caso no aplica, pero que es una figura del derecho internacional, con la indemnización, con la satisfacción, con las garantías de no repetición y con las garantías de rehabilitación para garantizar justamente la protección de los derechos de estas niñas y niños. Y luego, por último, el caso de expulsión de dominicanos y haitianos contra República Dominicana, donde básicamente son detectados y por su apariencia física o estereotipo de ser haitianos, pese a que tenían la nacionalidad de República Dominicana, son expulsados y se pone, bueno, en entredicho esta prohibición de expulsiones colectivas, el derecho a la nacionalidad, a la discriminación racial, a las garantías judiciales y protección judicial. Esto como alguno de los temas enfocados aquí en esta última de las sentencias. Y bueno, como reflexión final, creo que es importante pues recordarnos cómo esta movilidad humana tiene su gran valor en las sociedades contemporáneas y cómo la paz no solamente se construye evitando la violencia, sino también garantizando condiciones de vida dignas para todas las personas sin excepción, sin considerar si son unas personas migrantes o no lo son. Así que bueno, dejo esta reflexión y bueno, quedo atenta a cualquier cosa. Muchas gracias.